Hoy por hoy, Ser Andújar. Y dedicamos ahora los próximos minutos a hablar con nombre de mujer, hablar de una mujer y de un seudónimo, Gracián Quijano. Ya tuvimos oportunidad aquí en Ser Andújar, en Indes Televisión, de hacer algunos breves apuntes acerca de ella. El tiempo no nos lo permitió y por eso hoy hemos querido dedicarle algo más de tiempo, no el suficiente, no el merecido, pero sí que vamos a poder introducirnos un poco más en su vida, en su obra, en su biografía. Para eso tenemos en nuestros estudios, nos acompaña Alfredo Ibarra. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Gracias como siempre por acompañarnos, por acudir a nuestra llamada para hablar de Francisca Cristina Sáez de Tejada y Ortiz. ¿Cómo fue aquella ruta, aquel itinerario con los amigos del patrimonio? Muy bien, fue una jornada preciosa y bueno, las jornadas completas han sido un éxito porque han tocado pues distintos puntos del apartado patrimonial de Andújar y aquellas jornadas pues son distintos personajes y la verdad que bueno, tanto Alcalá Celada como Pedro de Escavia, que distintos, bueno, Francisco Manuel Carriscondo, o Juan Vicente Córcoles, o Montero Moya, que expuso Luis Pedro Pérez, presidente de la Sociedad de Amigos del Patrimonio, pues fue francamente docta por su parte de cada uno y dio muchísimo fundamento a que conozcamos nuestros personajes, que es importante para que tengamos una ejemplaridad actualmente. Y yo pues lo mismo, pues pudimos estar en el jardín donde ella, Paca Tejada, como ella se llamaba al final, al margen de su seudónimo, quería... pues estuvimos en el jardín de Sáenz de Tejada, si todos lo conocemos, en la esquina, ¿no?, de las hileras ya de Andújar, donde está el olivo, en ese jardín que era su yuste particular en evocación a cuando Carlos V se retira al monasterio de Yuste, ¿no?, una especie de misticismo. Ahí es donde ella se venía y ahí es que era donde estaban, bueno, pues estaba la oficina de la empresa familiar de aceite y cosas de esas, pero tenía su rincón, era un sitio pues bucólico con jardines y ahí se venía ella y escribía en los primeros tiempos de juventud antes de irse a vivir a Madrid. Bueno, nos quedan algunas cosas que me quedaron de estos primeros apuntes que nos diste de Gracián Quijano aquí en Ser Andújar. Andalucismo racial y temperamental. Una figura poco conocida y poco valorada en la actualidad, pero sí que fue una escritora muy reconocida en su momento. Nos decías, una intelectual de altura, con gran repercusión nacional. Fue así, ¿no? Sí. No se puede quitar ni una sola palabra de esa, porque Gracián Quijano es una mujer, primero, como hemos dicho, racial, independiente y desde el principio escritora y sobre todo escritora que se siente mujer. Y entonces eso es importante. Tuvo muchísima repercusión. Fue una mujer que escribió en la revista Blanco y Negro, en revista hispanoamericana del momento, que tenían muchísimo prestigio en una época en que había bastante conexión con Hispanoamérica cultural, y que fue dueña del Teatro Alcázar de Madrid, y que allí se reunía en una tertulia sola de mujeres, pero con mujeres como Carmen Conde de aquella época son distintas Adriano del Valle, Luis Muñoz Cobo, Pilar Valderrama, muy importante, Elena Fortún, la gran escritora, también se reunía, pero sobre todo la tertulia era que se reunía con ella, que se llamaba Gil Blas. La tertulia fue en los años 1948, para situar a nuestros espectadores, oyentes, pues era de mujeres de la época, que hablaban de literatura, que hablaban de intelectualidad y también de los problemas de la mujer y todo eso. Y luego también se preocupó mucho de ese andalucismo, como hemos dicho, racial, de aquella época, y entonces incluso escribe unos guiones de cine,
donde bueno, con música de Ernesto Hafster o la supervisión de Manuel de Falla y bueno, y artistas del momento, pues ella escribe sobre una especie de costumbrismo, pero bueno, sacando la verdadera raza del andaluz. Y entonces, pues yo sepa, hay de varias ciudades como Córdoba y Sevilla donde se dedican esos guiones, y luego hay 5 más que no tengo constancia de su profundidad en la temática. Y bueno, pues ella escribe sobre el olivo. Tengo aquí un poema que lo podemos leer ahora después. Sí, vamos a cerrar con eso. Sí, es interesante. Bueno, podríamos hacer un pequeño recorrido, ya lo iniciaste en su momento. Ella nació en Andújar, pero se traslada y se desarrolla en Madrid, ¿no? Sí, ella nace en 1896 en Andújar y es hija de una iliturgitana, que es Mercedes Ortiz, y un riojano que viene de Logroño, que es Urbano Sáenz de Tejada, que viene a la ciudad a trabajar con su tío, que ya estaba aquí también asentado, Isidoro Gil de Muro, que era un banquero y empresario de muchísimo prestigio, y estaba aquí en Andújar. Entonces, ella es la mayor de 2 hermanos y bueno, desde el primer momento pues escribe, le gusta escribir y se dedica a eso. Los padres ella es familia de Alcalá Venceslada y bueno, lo de Rafael de Valenzuela, otro gran escritor del momento, le apoyan y todo eso, pero no es un apoyo fortísimo, y ella pues está todavía ahí en ciernes escribiendo muchísimos poemas y cosas de ese momento, pero ya está volcada en escribir y sobre todo en ser independiente, y tiene una raza que es extraña incluso para la mujer clásica de aquí de Andújar y de la época. Escoge el seudónimo para escribir de Gracián Quijano, pues, evidentemente porque las mujeres también están muy mal vistas que firme, porque parece que son ñoñeces o poemas de amor solo, y ella no quería, ella quería ya reivindicarse, y la forma de reivindicarse era escribir con seudónimo, porque si no se le encasillaba en ese tipo de mujer que escribe los poemitas de amor al novio o al desamor, ¿no? A la ruptura. O sea, cuando se utiliza un seudónimo, en este caso por parte de ella, es para que tomen en serio su producción literaria. Exactamente, ¿no? Sí. Al margen de su propia figura, porque evidentemente al utilizar un seudónimo se desvirtúa, ya no se sabe qué es ella, pero es para que la gente leyese su obra, ¿no? Sí, luego ya reivindica su nombre, Paca Tejada, pero ya todo el mundo la conoce, sigue con Gracián Quijano, pero ya pone su nombre, y sobre todo en Madrid, antes de poner su nombre, Paca Tejada. Paca Tejada está en todos los sitios y es Paca Tejada, y firma Gracián Quijano, Paca Tejada. Pero claro, Gracián Quijano ya es el nombre literario, es la marca. Pero al principio era así. Y escoge Quijano y Gracián Quijano pues al conceptista, al gran escritor conceptista Baltasar Gracián, en homenaje a Baltasar Gracián, que ella pues lo quiere seguir, y evidentemente al Quijote, ¿no? A Quijano, a Don Quijote. Y luego usa otro seudónimo, sobre todo cuando se va a San Sebastián en los principios de la guerra, que es Padre Pareja. Pero ahora si querés, lo comentamos. Entonces ya en 1926 ya tiene una producción, como decimos, importante, pero y además se ve luego todos esos primeros escritos se ven reflejados en un libro que presenta en 1959, que vuelve a su infancia, que se llama La segunda de mis 7 vidas, y en 1959, como digo, y es un poco reflejo de aquella época, aunque en aquella época publica otros libros, pero ahí es donde de verdad ya como escritora más consagrada o muy consagrada, recupera su tiempo de infancia y juventud, y ese libro se puede ver todo lo que ella nos presenta, ¿no? Bueno, como digo, pues ella ya en esos escritos nos fundamenta esos ideales que tiene de vida, ¿no? Espiritual, como mujer, buscando también un amor, no se sabe si humano o trascendiendo de lo humano, pero eso, tiene una espiritualidad que también trasciende, aunque se considera católica, pero un catolicismo ecuménico, ¿no? De aquella época de que empezaba a moverse ya cuando Juan XXIII, y luego da lugar al Concilio Vaticano II, sea más abierto y más ecuménico, no
retrógrado, si pudiéramos decir. Ella va por ahí y bueno, pues ella habla de Andújar, por ejemplo, y reivindica a Andújar con palabras preciosas en su escrito, y habla de la Andújar antigua, de los personajes antiguos y todo eso. Pero luego ya trasciende muchísimo, estudió magisterio en la Normal de Jaén y como digo, pues el lanzamiento literario ya sí es muy fuerte en el año 34, cuando la apoya Federico García Sanchís, un gran escritor, y escribe 2 grandes libros que tienen mucho éxito, que se llama Mujeres, evidentemente, Mujeres, Ajá. y Mecano, unos cuentos de humor, ¿no? Un poco, pero también es donde desfoga, porque a través del humor y de la socarronería deja caer muchas cosas que no se podían con las censuras ¿Qué no se podían decir? Como he dicho, pues escribe 2 guiones de cine que sí están muy muy conocidos, en el sentido que están pues con música de Néstor Haste, interpretado por la Orquesta Sinfónica Bética, y con la supervisión del pintor Gonzalo Bilbao y Manuel de Falla. Eso es importante. Estamos hablando de que ya está muy reconocida, escribe en el periódico local de Guadalquivir, porque nunca deja de estar vinculada a su ciudad natal. Y luego, bueno, pues tiene se va en Seguía escribiendo para el periódico Guadalquivir aquí en Andújar, sí. Mientras que ya empieza a irse. Está en San Sebastián, que se va a principios de la guerra, 36, se va a San Sebastián con su familia, sigue mandando escritos a Andújar, y ya allí en San Sebastián escribe como un padre pareja, y tiene unos libros que se llaman La Eterna Canción, y hay uno que es 3 en 1, que es una serie de aventuras de 3 niños y un perro, bueno, y que, bueno, pues lo mismo, a través de los niños y de la aventura de los niños, lo que está es un poco criticando a la sociedad del momento, a través de eso, pues la inocencia infantil, pues bueno, y entonces, bueno, pues en una revista semanal que se llamaba Chicos, pues escribe esa serie de los 3 niños y el perro durante, bueno, son 48 o 50 episodios en diferentes números de la revista, en capítulos. Se va a Madrid en el año 40, fallece su padre y ya se vuelca completamente en la intelectualidad, como hemos dicho. Se escribe poemas cantejondo, canciones de Fujisobo y poemas del capitán Oyuki, que están preciosos. Como anécdotas, el ilustrador se llamaba igual que yo, Alfredo Ibarra. ¿No? Sí. Bueno, luego fue un ilustrador muy importante de la editorial SM y un pintor importante. Balada del alma niña, poema del tronco y la rama, poema de puro amor, poema de maternidad estéril, el lago de los cisnes muertos. En fin, Paca se retrata en un poema que, por ejemplo, dice: yo soy así, extraña y generosa, serena, inquieta, sensible, comprensiva, amable, recta, vehemente y compasiva, alegre, triste, humilde y caprichosa. Me mece al aire como a los vilanos, a veces lloro aunque sonría mi boca. Creo en lo humano si mi mano toca, pero para mí los amigos son hermanos. Yo soy así, lo mismo que la luna, con creciente y menguante, como un niño que anhela hacer un lago de una duna, como un titán que sueña que es armiño, un pedazo de saco, si la acuna para lograr su empeño, un gran cariño. En fin, escribe, ya te digo, muchísimo, y en 1952 escribe un libro que puede ser el libro más denso e importante, que se llama Altar de mi muerte, y ese tiene mucho trasfondo. Ahí se ve que estamos ante una gran escritora, tiene mucho tirón el libro y tiene unas críticas importantes de escritores de la época del Foro, ¿no?, de Madrid, pero escritores conocidísimos. La merma de su fortuna pues la remueve muchísimo socialmente y a ella anímicamente. Muere su madre en el 54 y bueno, se dedica también como buena humanista, una mujer artista, y se dedica también a la escultura, a la talla, y tiene unos originalísimos fantasmillas que diseña. El Cristo del Sudario, que gana un premio nacional de escultura, ya es difícil porque ya no se dedicaba en serie desde tiempo, claro. Y luego también una cabeza de San Francisco que tiene que es muy bonita, una talla de madera que también está por ahí.
Como hemos dicho y tú has señalado, era una mujer adelantada de su tiempo, conducía un Piez Arrow, un cochazo en un Madrid donde las mujeres ni conducían, fumaba, aquel coche era llamativísimo y tiene muchas fotos en la época de las revistas de la época, pero ella no era la típica señorita, sino al contrario, era una mujer de armas y que, como digo, escribía, opinaba, participaba, criticaba activamente en los círculos literarios y, como hemos dicho, pues se carteaba y se escribía y se tomaba café y se reunía en los círculos pues con escritores y sobre todo en esa tertulia particularmente que tenía que era solo de mujeres. Por eso precisamente hemos querido hablar de ella, destacar la figura de Gracián Quijano como mujer en esa época, en finales del siglo XIX, principios del XX, que quizás no promulgaba en cierto modo el feminismo como ideología, pero sí defendiéndose a ella como humanista, como creadora, como artista. En cierto modo, por esa época era el feminismo más fuerte, ¿no? Sí, ella no es una feminista como hoy la podemos entender, el feminismo, y que hay otros personajes que sí pueden representarlo. Ella venía de una sociedad rica, ella tiene una tarjeta ya en sus últimos tiempos que ponía, creo que alguna vez lo he comentado, Paca Tejada, es joven, es millonaria, es feliz. Quiero decir, pero ella misma se jactaba de eso, de que dejaba eso, ¿no? De que se daba cuenta de que era eso, ¿no? Ya no. Y que lo había utilizado para publicar, para vivir en Madrid, vivía en la Plaza de Colón de Madrid, no en otro sitio cualquiera, pero sin embargo ella pues lo que usa, por ejemplo, el Teatro Alcázar, pues no para ser una productora de obras que estaban, ¿no? Sino que al mismo tiempo ella lo que hace es, pues bueno, al mismo tiempo que se producen las obras, que dé dinero y que pueda sobrevivir y que funcione aquello y sus empleados, ella lo que está haciendo es pues sus reuniones literarias, ir a los sitios, criticar, hablar, en fin, una mujer como tú dices, pues singular. Son más de 35 obras, 7 novelas inéditas, 2 ensayos también inéditos, 5 obras de teatro, guiones, como hemos dicho. Escribe pues en las revistas literarias de Jaén, en Medellín, en México, en la revista Blanco y Negro, que es la gran revista ilustrada, culta, por lo que están las como decimos, del corazón ahora, existían más o menos, pero ahí escribe ella, tiene su eso y ahí mismo pues hay críticas de todo eso. En fin, fue miembro del Instituto de Estudios Jiennenses, fue miembro de la Academia de Ciencias Bellas y Nobles Letras y Artes de Córdoba, tiene diversos premios, pero sobre todo es defensora de la mujer como alguien con más derechos y posibilidades en todos los campos sociales. Y ella lo decía, demostró esa posición y siempre que pudo en una sociedad todavía muy cerrada a estas consideraciones. Y sobre todo ella, pues claro, la consideración social, ella su devenir pues no era de una clase obrera y eso, pero desde esa clase burguesa rica ella quiso romper y rompió muros y en Madrid y en la época de su época marca un hito y es de Andújar y es importante y bueno, pues es singular, ¿no? Paca Tejada. ¿Podríamos acabar con ese poema que habías mencionado? Bien, sí, hay varios, pero hay uno... Y antes, pero acabar hablando de Gracián Quijano, pero podríamos también cerrar haciendo un pequeño apunte de alguien que me mencionabas antes de iniciar la entrevista. Sí. Muy brevemente, sé que estás trabajando ahora mismo sobre ella y que decías incluso que formaba parte de tu árbol genealógico, ya me contarás. Rosario de Acuña, sí, que abanderaba el libre pensamiento y feminismo en la España del siglo XIX. Es un poco antes. Gracián Quijano nace en 1896 y Rosario de Acuña, estamos hablando en 1830 o 35, es cuando está en plena efervescencia juvenil y de mayoría de edad. Rosario de Acuña y Villanueva es un personaje curiosísimo. Nos lo ponen nacida en Madrid, pero su familia proviene de, ya digo, que como tú dices, de mi árbol genealógico, es familia de mis bisabuelos, prima hermana. Pues si quieres, hablamos ahora de ella, vale. Hacemos un alto en el camino, cerramos este primer bloque antes de un último de cierre con el poema y después abordamos el tema de Rosario de Acuña, muy brevemente. Vale, muy bien. Vamos a escuchar ese poema con el que podemos cerrar
esta biografía, este tiempo que le hemos dedicado a conocer la figura de la andujareña Gracián Quijano. Sí, encantado. Bueno, ya digo que tenemos muchísimos poemas de Gracián Quijano y podríamos sacar algunos interesantísimos, pero bueno, como estábamos en tierra y en aquella jornada de patrimonio y está coincidiendo ya con la recolección de la aceituna, pues cogí aquel poema. Teniendo además un olivo cerca, ¿no? Sí, un olivo al lado de donde ella y donde estábamos. Canción de los olivos, campiñas andaluzas de olivos seculares. Campea el verdiblanco de tus hojas de plata, como el airón de plumas de cimeras valiente, que se ciñe orgullosa en la frente de España. Nudoso, retorcido hasta atormentadores, tienen un gesto trágico de titanes vencidos, y cuando más se miran creyendo en sus colores, parece que están secos, y se llenan de flores como espuma de mares, de mundos no vividos. Campiñas de mi tierra, olivos seculares, de azahares y de frutos te engalanas y vistes, y cuando en el invierno no hay en el campo flores, te dejas mansamente que a fuerza de dolores todo el fruto te quiten. Yo no sabré cantarte que mi voz es muy queda, es como un rezo suave que sale y que se eleva sobre la espuma blanca de tus flores de azahar. Quiero estar en mi tierra y vivir a tu sombra, y que el alma resista y que el dolor se esconda, y que mi vida aprenda de tu serenidad. Bueno, pues hemos terminado prácticamente de hablar de Gracián Quijano, que por cierto, Alfredo, hablabas se jactaba de ser millonaria, pero cuidado, sin frivolidades, porque utilizaba su dinero no para joyas, para perfume, no, compraba un teatro, publicaba sus obras. Es decir, cuidado, que no hay frivolidad aquí. No había frivolidad, ella era muy consciente de eso y además, bueno, en un momento determinado, cuando muere su madre, que ya, y bueno, su hermano, hay un momento en que se pierde un poco, que es menor, el tema económico que llevaba la empresa, familiares, aquí en Andújar y allí en Madrid. Temas de aceites, pues ella también tiene que retomar aquello y lo hace con muchísima prudencia y como tenemos el ejemplo de las mujeres que muchas veces nos dan ejemplos que son prácticas y entonces lleva el tema, reconduce el tema todo lo que puede para que no se pierda tantísimo dinero como se estaba perdiendo cuando muere ella. Había muerto su padre, luego su madre, y ella pues se dedica mucho a, sobre todo eso que tú dices, ¿no? A un tema, eso, gastar dinero en el sentido de fomentar una cultura y una cultura femenina, sobre todo. Y ahora cambiamos de personaje, también andujareña en este caso también, sí. Rosario de Acuña, que podemos leer por aquí que está considerada una de las vanguardistas más avanzadas en la lucha por la igualdad social entre hombres y mujeres, una abanderada del libre pensamiento y feminismo en la España del siglo XIX. Brevemente, Alfredo, ¿quién era Rosario de Acuña? Pues Rosario de Acuña es un personaje singular, tampoco como estoy escribiendo en ello, no voy a como se dice, no voy a desvelar todo, no vamos a hacer spoilers, como se dice ahora, pero Rosario de Acuña es un personaje curiosísimo y que está en la Wikipedia o ahora mismo en la actualidad, como se dice actualmente, ¿no? Hace un mes, hace 2 meses, había obras suyas exponiéndose en teatros de vanguardia, teatros de, como se dijera, de arte y ensayo de Madrid, y en Oviedo también, porque ya luego muere en Asturias, también se le ha hecho reconocimiento muy importante hace poco, pues con el tema de esta reivindicación que estamos haciendo de la mujer y un poco retomar su nombre que estaba un poco perdido como abanderada de ese primer feminismo y sobre todo, pues vamos a decir, de la lucha de los más desfavorecidos socialmente. Y ella es, como Gracián Quijano que hemos hablado antes, pues un personaje que vinculado a Andújar, porque aunque nace en Madrid, toda su familia proviene de Marmolejo, Arjonilla, y viven en Andújar, y luego también tienen raíces, ella misma también hay un tiempo en que vive en Úbeda, pero toda su familia pues en Andújar, y es un tema muy importante porque mientras que hay una parte de su familia que es conservadora, ella ya tiene apuntes liberales y se reúne con el general Serrano, que es la
de los primeros ministros, ¿no? En la Sierra de Andújar, ella que padece de la vista, viene muchas temporadas a Andújar, a la Sierra de Andújar, y con su familia, y siempre tiene vínculos con la ciudad. Es un personaje que, naciendo como yo digo, en una cuna, alta cuna, su tío es embajador en el Vaticano, joven se casa con el secretario de Estado, como dijéramos ahora, ¿no? Del Ministerio de Agricultura, el segundo del ministro. Tiene unas reivindicaciones literarias, sobre todo de teatro, y sociales muy importantes y reivindicativas. De hecho, se separa del marido de aquella época, lo que provoca un escándalo social en la corte y en la propia Andújar. El Papa la excomulga, lo que significa, bueno, que esa mancha familiar se acentúa, pero ella sigue RQR en sus 13 y lo que hace es escribir y estar al lado de los más desfavorecidos, de los más necesitados y sobre todo de las mujeres que tenían problemas sociales, lo que bueno, ahora reivindicamos y que hemos visto en el devenir de la historia, en nuestra última historia, el papel de la mujer, pues quería ponerlo en su justa medida y con su propio ejemplo. Escribe mucho, sobre todo también tiene una corriente filosófica importante que en reuniones... Andújar tiene muchísima gente que es defensora de las tertulias. Es curioso porque siempre ha sido un poco de conversación. Ahora que estamos en esa del frentismo siempre en todos los sitios, a nivel nacional, pero también localmente. Sí. Siempre hay los buenos y los malos, los rojos y los azules, los que son de un lado, los que son de otro, los blancos y los negros. Pues siempre estamos en ese maniqueísmo. Ella es una mujer de conversación, de lucha. De hecho, en una época donde hay un bullir de la masonería. Masonería no lo veamos para que nuestros escuchantes lo entiendan, como esa maldad que el franquismo marcó, en el sentido de que rojo y masón, no, la masonería es una corriente de pensamiento, mejor, peor, lo que queramos, pero que en el sentido de que lo que se busca es reunirse gente, hablar, dialogar, buscar mejoras sociales sin la cortapisa, vamos a decir, religiosa o política. Ahí se podía estar un progresista y un conservador moderado, o una persona muy creyente y otra agnóstica o atea, en el sentido de lo que importaba era hablar, dialogar, descubrir personajes de la cultura, de la filosofía, de la literatura. Pues ella viene a Andújar en muchísimas ocasiones a esas tertulias y a esas reuniones a darle, bueno, charlas o a participar en ellas con su saber. Y como eso, pues va a distintos sitios, Madrid, la zona de Levante. Rosario de Acuña es un personaje pues muy, muy curioso, muy importante, una lucha fuertísima, muy criticada, le suspenden obras, es detenida, muere en Asturias. O sea, es un personaje a tener muy en cuenta y a valorar en esa lucha por el feminismo, y que ya se está teniendo, no es que esto, ya digo que está teniendo una importante defensa, pero que Andújar la tengamos en ese libro de oro, como yo digo, de los personajes, y que sepamos distinguir entre, bueno, algo banal y trivial a esos grandes personajes que nos deben de servir de ejemplo para mirar una Andújar de afanes altos, ¿no? de grandes alturas. No nos quedemos en la nimiedad y en la trivialidad. La verdad es que hace falta rascar poquito preguntando a grandes investigadores como tú para descubrir que tenemos menos calles que personajes para poner nombre a las calles, al igual que nosotros también nos quedamos cortos para tratar la vida de personajes como el de Rosario de Acuña, que por ejemplo he encontrado mientras que charlábamos, hablabas de Oviedo, he buscado, y en Gijón, por ejemplo, hay una escuela feminista que lleva su nombre, fíjate. Sí, ya te digo que es un personaje de categoría, y en Andújar pues ni
No tenemos nada. No tenemos nada. ¿Sabes? No, es que es curioso. El otro día se celebramos el 28 de febrero de 1835, de acuerdo. Y ese andalucismo histórico, por ejemplo, no lo tenemos, no digo de partido, pues ya siempre que si el partido andalucista, que si, bueno, entramos en la lucha de partido y eso ya es más peligroso porque siempre uno y otro tienen más recelo. Pero ese andalucismo histórico, donde se bebe el andalucismo histórico, nace en gran medida en Andújar, en esa Junta Suprema de la Andalucía, donde el tío y el padre de Rosario de Acuña participan en esa junta, con Espinosa de los Monteros y los dos Acuña, Pedro Manuel y Pedro de Acuña. Pues no le damos importancia en Andújar, hasta hace muy poco, y tampoco casi le damos al que ya reconvierte una marcha militar en el himno de España, ¿no? Pues lo tenemos también perdido. Bueno, un hito que hizo Antonio González Orea ahí en el mercado, pero pasa desapercibido. Si fuéramos ingleses, aquí hacíamos grandes actos con la banda real del rey todos los años para homenajear. O sea, quiero decir que muchas veces somos muy pusilánimes en Andújar y deberíamos de seleccionar, como tú dices, y cuando ponemos un nombre en una calle o cuando pongamos, es lo de menos, sino lo que es importante es reivindicar y mantener viva la llama de personajes o de hechos que sirvan para que en Andújar tengamos altas miras y esa acuñación de la andujanía sea verdaderamente rica. Pues Alfredo Ibarra, gracias como siempre por habernos traído, haber invitado a dos andujariñas de lujo a nuestro programa, a Gracián Quijano y a Rosario de Acuña, en estas vísperas del 8 de marzo. Gracias. Gracias a vosotros, y es que la mujer tiene que ocupar su sitio y también en Andújar, y no lo digamos de boquilla y bueno, un poco para cubrirnos el expediente, no en lo políticamente correcto, sino que demos pasos verdaderamente certeros. Hoy por hoy, Ser Andújar.